Hola, soy Sam. Tengo 21 años y vivo en un pequeño pueblo de Maine. Los inviernos aquí son duros y la vida transcurre lentamente, pero es tranquila. La mayoría de los días no ocurre gran cosa. La gente pasa el tiempo en casa, tomando café caliente y viendo cómo la nieve cubre silenciosamente todo lo que hay a la vista. Es el tipo de pueblo donde todos conocen las historias de los demás y los secretos rara vez permanecen ocultos. Mi rutina es predecible: clases de universidad durante el día, turnos ocasionales en la ferretería local, y las tardes normalmente las paso leyendo o jugando a videojuegos. Mis padres se mudaron al sur hace tiempo, dejándome con nuestra antigua casa familiar cerca del centro del pueblo. No es una vida glamurosa, pero me he acostumbrado a su sencillez, especialmente cuando llega el invierno. Aunque la nieve y el frío pueden parecer interminables, hay algo reconfortante en esa quietud, en el aislamiento silencioso de todo. Una de las pocas conexiones cercanas que tengo aquí es con mi mejor amigo, Ryan. Crecimos juntos, fuimos a las mismas escuelas y pasamos infinidad de inviernos construyendo fuertes de nieve y deslizándonos por colinas detrás de la vieja casa de su familia. La madre de Ryan, Laura, se ha mudado recientemente de vuelta al pueblo tras un divorcio difícil. Ahora vive sola, a tan solo unas casas de la mía. Laura tiene 42 años, es profesora de instituto y siempre parece alegre y serena. Pero Ryan una vez mencionó algo que se me quedó grabado: Laura tiene un miedo profundo a la oscuridad, provocado por algo traumático que le ocurrió cuando era joven. Nunca había pensado mucho en Laura más allá del respeto habitual hacia la madre de un amigo. Pero desde que volvió, me he dado cuenta de que la observo más. Hay en ella una elegancia tranquila, una calidez suave escondida tras sus frecuentes sonrisas. A veces me descubro mirándola más de la cuenta, y rápidamente me obligo a apartar esos pensamientos, recordándome que es la madre de mi mejor amigo. Una noche, todo cambió. El pronóstico avisaba de una gran tormenta de nieve, nada fuera de lo común en Maine. Pero cuando llegó, fue más intensa de lo esperado. Copos gruesos de nieve giraban furiosamente, empujados por ráfagas de viento que aullaban entre las casas antiguas. Pronto, la electricidad en todo el pueblo parpadeó y luego desapareció por completo, sumiendo todo en la oscuridad. Me quedé solo en el salón, iluminado por una sola vela y el calor moribundo de la chimenea, escuchando el silencio inquietante que solo un apagón en plena tormenta puede traer. Mis pensamientos volaron hacia Laura, recordando de pronto su miedo. Sin pensarlo demasiado, sentí la necesidad urgente de ir a verla. Me puse las botas, un abrigo grueso y una bufanda, y me preparé para enfrentar el viento helado al salir. El mundo se había transformado en un mar blanco sin fin. La nieve ya era profunda, haciendo que el corto trayecto se sintiera más difícil de lo habitual. Mi aliento salía en nubes mientras avanzaba con cuidado por la calle, mirando las casas a oscuras. La casa de Laura parecía especialmente silenciosa, sin ninguna luz visible en las ventanas. Sentí un nudo en el estómago y aceleré el paso. Cuando finalmente llegué a su porche, llamé suavemente a la puerta. No hubo respuesta inmediata, y por un momento pensé que tal vez se habría ido a casa de algún amigo. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente y Laura apareció, pálida, con los ojos abiertos y una ansiedad apenas contenida. Sam, su voz sonó vacilante, claramente aliviada, pero sorprendida de verme allí, de pie en la nieve. «Hola, Laura», dije suavemente, tratando de sonar tranquilizador. «Solo quería ver cómo estabas. Ryan me dijo una vez que no te gusta la oscuridad y pensé que quizá no querrías estar sola ahora». Ella me miró durante un momento, procesando mis palabras, y luego sus hombros se relajaron un poco. «Gracias», dijo en voz baja, visiblemente emocionada. «Tienes razón. Me alegra mucho que hayas venido». Entré, sacudiendo la nieve de mis botas mientras ella cerraba la puerta tras de mí. La casa se sentía inusualmente fría y silenciosa, con sombras danzando en las paredes bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Saqué del bolsillo una caja de cerillas que había cogido en casa. «¿Tienes velas?», pregunté con suavidad.
Laura asintió, señalando con la mano temblorosa hacia la cocina. En el armario junto a la estufa. Las encontré rápidamente y encendí varias velas por la sala. El cálido parpadeo de la luz alejó de inmediato parte de la oscuridad opresiva, haciendo que el espacio volviera a sentirse seguro y acogedor. Laura me observaba en silencio, abrazándose a sí misma, aún visiblemente inquieta. ¿Por qué no nos sentamos? Sugerí con cuidado, guiándola hacia el sofá. Podemos hablar un poco, distraerte de la tormenta. Me sonrió débilmente, agradecida por mi presencia. Nos acomodamos en el sofá, rodeados por el resplandor reconfortante de las velas, y me descubrí observándola de una manera en la que nunca antes lo había hecho. Las sombras suaves jugaban con su rostro, resaltando las delicadas líneas alrededor de sus ojos, la curva sutil de sus labios y la fuerza escondida tras su vulnerabilidad. Por primera vez, Laura no era solo la madre de Ryan. Era una mujer increíblemente hermosa, alguien que parecía frágil, al mismo tiempo, innegablemente atractiva en ese momento íntimo y tranquilo. Me obligué a apartar esos pensamientos de inmediato, sintiendo cómo me subían los colores a las mejillas, agradecido por la tenue luz que lo ocultaba. En lugar de centrarme en esos pensamientos, me concentré en ayudarla a sentirse segura y cómoda. ¿Quieres hablar de algo? Pregunté en voz baja, rompiendo el silencio. Quizá te ayude a no pensar tanto en la oscuridad. Laura dudó un momento, luego asintió, respirando hondo. Es una tontería, ¿verdad? Una mujer adulta con miedo a la oscuridad. Es solo que me pasó algo cuando era niña. Desde entonces, cuando estoy sola y a oscuras, me siento indefensa, atrapada. No es una tontería en absoluto, le aseguré con suavidad. Todos tenemos miedos. Me alegro de que me dejes ayudarte con esto. Me miró, sus ojos se suavizaron visiblemente, reconfortada por mi comprensión. Gracias, Sam. Que estés aquí significa más de lo que imaginas. Mientras la tormenta seguía azotando afuera, entramos en un ritmo tranquilo y reconfortante de conversación. Empecé a contarle historias, recuerdos de mi infancia, momentos divertidos con Ryan, incluso pequeños detalles de mi vida que no me había dado cuenta de lo importantes que eran. A cambio, Laura empezó a abrirse, compartiendo fragmentos de su pasado, sus dificultades e incluso pequeños destellos de sus sueños y esperanzas para el futuro. Con cada momento que pasaba, me sentía más atraído por ella, cautivado por su calidez y sinceridad. Sentado allí, bañado por la luz de las velas, sentí una atracción hacia ella que no podía explicar del todo. Era suave pero intensa, y me hacía preguntarme cómo no la había visto así todos estos años. En esa habitación tranquila e iluminada por las velas, algo había cambiado de forma indiscutible. Laura ya no era solo la madre de mi mejor amigo. Era alguien especial, alguien a quien quería proteger, reconfortar y conocer mejor. Aunque no comprendía del todo esos sentimientos nuevos, había una cosa que sí sabía con certeza. Aquella noche marcaba el comienzo de algo que ninguno de los dos había anticipado, y aunque me sentía ilusionado, también era consciente de que debía avanzar con cautela. Nos quedamos en silencio, en la suave luz de las velas, escuchando el sonido apagado de la tormenta al otro lado. Las ráfagas de viento hacían crujir suavemente la vieja casa, pero dentro, el ambiente era sorprendentemente pacífico. Laura parecía más relajada, su respiración más tranquila, y sentí una satisfacción serena al saber que mi presencia había ayudado a calmar sus miedos, aunque fuera un poco. Gracias de nuevo, Sam, rompió finalmente el silencio, con una voz suave y sincera. De verdad, no sé qué habría hecho si no hubieras venido esta noche. Sé que suena ridículo, pero desde pequeña, la oscuridad me ha aterrorizado. No es ridículo, dije con suavidad, girándome un poco en el sofá para poder mirarla mejor. Todos tenemos cosas que nos asustan. ¿Quieres hablar de ello? Ella dudó un momento, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Cuando por fin habló, su voz temblaba ligeramente, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había visto en ella. Cuando tenía 8 años, comenzó en voz baja,
sus ojos reflejando el parpadeo de la vela. Me quedé sola en casa durante un apagón como este. Mis padres habían ido a ayudar a unos vecinos, prometiendo que volverían enseguida. Pero entonces empecé a oír ruidos, sonidos extraños y aterradores, y mi imaginación se descontroló. Me escondí debajo de la cama, convencida de que algo horrible venía a por mí. Me encontraron horas después, aterrorizada y temblando. Desde entonces, simplemente no puedo soportar la oscuridad estando sola. La escuché con atención, sintiendo una profunda empatía mientras compartía esa parte tan íntima de su pasado. Entiendo por qué aún te afecta, dije suavemente. Un trauma así no desaparece sin más. Ella asintió, visiblemente agradecida por mi comprensión. La mayoría de la gente no lo toma en serio. Me dicen que debería superarlo. Pero no es tan simple. No, no lo es, coincidí con voz baja, sosteniéndole la mirada con calma. Y no deberías sentirte mal por ello. Laura sonrió cálidamente, reconfortada por mis palabras. Su sonrisa, suave y genuina, hizo que algo en mi pecho se encogiera ligeramente, un sentimiento que aún no estaba preparado para explorar por completo. Tras un breve silencio, ella desvió la conversación hacia mí. ¿Y tú, Sam? Has sido tan amable y paciente esta noche, pero me doy cuenta de que sé muy poco sobre tu vida, tus esperanzas, tus sueños. Suspiré suavemente, recostándome en el sofá, mirando pensativo la llama de la vela. La verdad es que no tengo muy claro qué estoy haciendo con mi vida ahora mismo, admití, sintiéndome lo bastante cómodo como para compartir mis dudas abiertamente. Acabo de terminar la universidad, pero no tengo un rumbo definido. Todo el mundo parece tenerlo claro: trabajos, planes, metas. Y yo, mientras tanto, me siento completamente perdido. Los ojos de Laura se suavizaron con comprensión. Alargó la mano y la apoyó suavemente sobre la mía, un gesto simple pero increíblemente reconfortante. No estás solo sintiéndote así, dijo con dulzura. Cuando tenía tu edad, me sentía exactamente igual. Está bien no tenerlo todo resuelto. La vida no es una carrera, aunque a veces lo parezca. Su tranquila seguridad tocó algo profundo dentro de mí. De repente, Laura no era solo la madre de Ryan o una profesora. Era alguien que de verdad comprendía lo que yo sentía, que me hacía sentir visto y valorado de una forma que no había anticipado. Te agradezco que digas eso, respondí con sinceridad, sintiendo una calidez que se extendía por mi interior con el contacto de su mano. Ayuda a saber que alguien me entiende. Ella apretó suavemente mi mano antes de soltarla, dejando tras de sí una ausencia que se sintió sorprendentemente significativa. Me descubrí queriendo volver a tocarla, ansiando el calor de su mano, pero me contuve, sin estar seguro de si era lo correcto. Laura pareció notar mi leve incomodidad y cambió el tema, llevándolo hacia algo más ligero, más casual. ¿Sabes? Cumplir los 40 fue algo muy extraño para mí, dijo con un tono bromista, aunque con un trasfondo claro de inseguridad auténtica. De repente me sentí mucho mayor. Y después del divorcio, esa sensación solo se intensificó. Sentía que había perdido mi juventud, mi atractivo. Sus palabras eran ligeras, casi en tono de broma. Pero la vulnerabilidad detrás de ellas era evidente. Sin pensarlo, respondí rápidamente, con una voz seria y firme, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la profundidad de mi sinceridad. Laura, por favor, no digas eso. Sigues siendo increíblemente atractiva y joven. Eres preciosa. Cualquier hombre tendría suerte de conocerte. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el silencio llenó la habitación. Laura me miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y una ternura que hizo que mi corazón se acelerara. Me sonrojé, al darme cuenta de que había hablado con total honestidad sin pensar en cómo podría sonar. Lo siento si ha sido inapropiado, murmuré rápidamente, sintiéndome avergonzado, pero sin querer retirar lo que había dicho. Pero lo dije completamente en serio. Laura negó lentamente con la cabeza, sus ojos brillando suavemente, visiblemente emocionada por mi franqueza. No,
Sam. Es una de las cosas más bonitas que me han dicho en mucho tiempo. Supongo que necesitaba oírlo más de lo que pensaba. Nos quedamos en silencio, con las velas parpadeando suavemente y proyectando sombras tenues en las paredes. La intimidad del momento era inconfundible. Una conexión profunda empezaba a formarse entre nosotros, algo totalmente inesperado, pero indudablemente real. Me sentía más cerca de Laura de lo que jamás habría imaginado. Ella volvió a hablar, con una voz reflexiva, casi tímida. ¿Sabes? Esta noche, sentada aquí contigo, me he sentido más comprendida y reconfortada que en años. Me sorprende, porque en mi mente, sigues siendo el chico que creció con Ryan. Pero, ya no eres un chico, ¿verdad? Sus palabras hicieron que mi pulso se acelerara ligeramente, mi respiración se cortó un instante. La miré a los ojos, sosteniendo su mirada con sinceridad. No, supongo que no. Y tú ya no eres solo la madre de Ryan. No para mí. Eres alguien especial, alguien que merece sentirse segura, valorada y hermosa. Laura sonrió con dulzura, visiblemente conmovida. Su expresión se suavizó en una mezcla de gratitud y calidez. Volvió a extender la mano, esta vez colocándola suavemente sobre la mía y dejándola allí, permitiendo que la intimidad tranquila entre nosotros se profundizara. Gracias, Sam, susurró suavemente. Esta noche no solo me has hecho compañía. Me has recordado que todavía importo, que todavía valgo. Nos quedamos allí, en silencio, saboreando la cercanía tranquila entre nosotros, sin que ninguno quisiera romper la paz que nos envolvía. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro habíamos creado un refugio de calidez y comprensión. Sentí una certeza inesperada pero poderosa. Pasara lo que pasara después, esta noche había cambiado para siempre la forma en que nos veíamos el uno al otro. Aunque no tenía del todo claro a dónde llevarían estos nuevos sentimientos, había algo que sí sabía con total claridad. Laura se había convertido en alguien increíblemente importante para mí. Y fuera lo que viniese, estaba dispuesto a afrontarlo con sinceridad y apertura. Las velas seguían parpadeando suavemente, su luz iluminando tenuemente el salón de Laura y creando un espacio íntimo, seguro, completamente ajeno al mundo exterior. Mientras la tormenta aún aullaba débilmente tras las paredes, nuestra conversación fue haciéndose más profunda, tocando emociones escondidas y dolores silenciosos que rara vez compartíamos con otros. Laura se recostó un poco en el sofá, con la mirada pensativa, y volvió a hablar. Su voz era suave y melancólica, llena de una tristeza tranquila. ¿Sabes, Sam? Después del divorcio, me sentí completamente perdida. No fue solo que terminara el matrimonio. Fue como si una parte de mi identidad también desapareciera. Pasé tantos años intentando mantener unida a nuestra familia, intentando ser la esposa y madre perfecta, que cuando todo se vino abajo, ya no me reconocía. La observé en silencio, sintiendo una compasión profunda por sus palabras. La vulnerabilidad que mostraba, el dolor genuino en su voz, me hizo desear con todas mis fuerzas poder consolarla. No puedo imaginar lo duro que debió ser, dije suavemente, esperando que mi sinceridad se notara. Laura sonrió débilmente, asintiendo con gratitud por mi comprensión. Hubo días en los que ni siquiera podía levantarme de la cama. Me sentía inútil, abandonada, completamente sola. Pero lo más duro no fue perder mi matrimonio. Fue perder la esperanza. Desde entonces he vivido con miedo, temiendo no volver a ser feliz nunca más. Su voz vaciló ligeramente, y sus ojos brillaban suavemente bajo la luz de las velas. Sentí que el corazón se me encogía al ver cómo las lágrimas se le acumulaban, deslizándose lentamente por sus mejillas. Sin pensarlo, alargué la mano y tomé la suya con suavidad, ofreciéndole consuelo en silencio. Su piel estaba cálida y suave, temblando ligeramente bajo mi contacto. Me miró, sorprendida por un instante, pero su expresión pronto se transformó en un alivio sereno. Nos quedamos en silencio durante un largo momento, sin decir palabra, simplemente compartiendo la intimidad tranquila del momento.
Mi pulgar acariciaba suavemente el dorso de su mano, en un gesto instintivo para calmarla. Su respiración poco a poco se fue estabilizando, y sentí como su mano se relajaba ligeramente entre las mías. Finalmente, Laura volvió a hablar, su voz apenas más alta que un susurro. Sam, hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómoda, tan segura. Es extraño. Te conozco desde que eras un crío. Y sin embargo, esta noche, me has hecho sentir más comprendida que nadie en años. Trabé saliva, el corazón latiéndome con fuerza mientras sostenía su mirada, entendiendo el peso de sus palabras. Laura, yo siento lo mismo. Llevo mucho tiempo sintiéndome solo, como si nadie viera realmente quién soy o entendiera por lo que estoy pasando. Pero esta noche, contigo, es diferente. Siento que, por fin, alguien me ve de verdad. Sus ojos se suavizaron aún más, y la calidez entre nosotros creció con cada palabra compartida. Aún así, Laura dudó, claramente dividida por lo que sentía. Pero, Sam, continuó con voz baja, hay muchas complicaciones. Duplico tu edad, y eres el mejor amigo de Ryan. Me asusta lo fuerte que me siento conectada a ti. Me preocupa lo que pasaría si alguien se enterase. Su honestidad tocó algo muy profundo en mí, y me impulsó a responder con la misma sinceridad. Sé exactamente a lo que te refieres, admití suavemente, apretándole la mano con ternura. Yo también he estado luchando con esos miedos. Ryan, la diferencia de edad, lo que los demás puedan pensar. Pero Laura, por más que lo intento, no puedo negar lo que siento. Es demasiado real, demasiado importante. Laura me miró a los ojos, visiblemente emocionada por mi sinceridad. Exhaló suavemente y asintió despacio. Yo tampoco puedo negarlo. Es abrumador y da miedo, pero, de algún modo, se siente increíblemente correcto. Guardamos otro silencio, dejando que el significado de nuestras confesiones compartidas se asentara entre nosotros. Afuera, la tormenta parecía haber amainado un poco, aunque ya ninguno le prestaba atención. Nuestro mundo estaba contenido por completo en el parpadeo suave de las velas y en la calidez de nuestra conexión compartida. Por fin, Laura volvió a hablar, su voz tranquila pero decidida. Sam, quizá no tengamos que tener todas las respuestas esta noche. Quizá esté bien simplemente reconocer lo que sentimos, dejarnos llevar por ello sin tener que definir aún lo que significa. Sonreí suavemente, profundamente agradecido por su madurez y sensibilidad. Creo que eso es exactamente lo que deberíamos hacer, respondí con dulzura. Podemos ir descubriendo todo poco a poco. Lo importante es que seamos honestos el uno con el otro. Laura asintió, sonriendo con ternura. Honestidad y apertura. Eso es justo lo que necesito ahora. Y tú me lo estás dando. Sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo, una certeza poderosa y tranquila de que lo que compartíamos era verdaderamente especial. Sin decidirlo conscientemente, me incliné un poco hacia ella. Laura se acercó también, hasta que nuestras frentes se apoyaron suavemente, en un gesto lleno de ternura y confianza. Ninguno se movió más allá de eso. Solo compartimos esa cercanía tranquila, nuestras respiraciones suaves y sincronizadas. Tengo miedo, Sam, susurró en voz baja, cerrando los ojos por un momento, con una vulnerabilidad serena. No solo de la oscuridad. Tengo miedo de volver a abrirme, de confiar otra vez en alguien y salir herida. Yo también tengo miedo, admití en voz baja, mi tono suave pero firme. Pero también estoy más seguro de esto, de nosotros, que de cualquier otra cosa en mucho tiempo. Ella volvió a abrir los ojos, sosteniendo mi mirada con firmeza, buscando consuelo, y encontrándolo claramente reflejado en mi expresión. ¿Lo dices de verdad?, preguntó casi en un susurro. Con todo mi corazón, respondí con suavidad, acariciándole la mejilla con una mano y limpiando una lágrima que aún brillaba. Vamos a vivir esto con cuidado, con respeto, pero no quiero perder lo que hemos encontrado esta noche. Significa demasiado. Laura sonrió con dulzura, visiblemente reconfortada por mis palabras.
Alzó la mano lentamente. Con suavidad, cubrió mi mano con la suya, inclinándose levemente hacia mi caricia. Su voz temblaba un poco, pero mantenía una fuerza tranquila. Confío en ti, Sam, dijo, más de lo que he confiado en nadie en mucho tiempo. Permanecimos así durante un largo instante, permitiendo que nuestra conexión se profundizara aún más. Finalmente, nos recostamos ligeramente, pero nuestras manos siguieron entrelazadas, un reconocimiento silencioso del lazo que habíamos formado. La tormenta del exterior parecía ahora lejana, insignificante comparada con la intensidad de lo que habíamos compartido. Sabíamos que nos esperaban desafíos, preguntas por responder, complicaciones que afrontar. Pero en ese momento, simplemente elegimos saborear la intimidad tranquila que habíamos creado, reconfortados por la comprensión genuina y el afecto que nos unía. Mientras las velas se consumían lentamente, proyectando sombras más suaves por la habitación, sentí que pasaba entre nosotros una promesa no dicha, la voluntad mutua de explorar nuestros sentimientos con calma, con cuidado y con el respeto que merecían. No estábamos lanzándonos a lo desconocido sin pensar. En cambio, abrazábamos con cautela algo raro y hermoso que había surgido de forma natural entre nosotros. Sentado allí con Laura, me sentía más seguro que nunca de una cosa: esta conexión inesperada nos había cambiado profundamente a los dos. Y, pasara lo que pasara a partir de ahora, ninguno de los dos olvidaría nunca esta noche tan suave como transformadora. Las horas pasaron en silencio, cada minuto estirándose suavemente hacia el siguiente, mientras Laura y yo permanecíamos cerca, unidos por el vínculo tierno que habíamos forjado durante esa larga noche iluminada por velas. La tormenta fuera se fue desvaneciendo poco a poco, dejando solo un nuevo manto de nieve y una serenidad que envolvía todo el pueblo. Pero ninguno de los dos prestaba atención al tiempo. Toda nuestra atención estaba centrada en ese espacio tranquilo y reconfortante que habíamos creado entre nosotros. Pasamos la noche hablando en voz baja, compartiendo historias de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos, y todo lo que había entre medias. No había prisas, ni presión, solo una conversación sincera y sentida que nos acercaba aún más. Aunque la cercanía física se limitaba a suaves caricias en la mano o algún abrazo reconfortante, la intimidad emocional que se formó fue profunda y significativa. Laura apoyó la cabeza con delicadeza en mi hombro mientras permanecíamos en el sofá, envueltos en mantas, rodeados por la calidez de la luz de las velas. Hablamos en voz baja de recuerdos del pasado, sueños para el futuro, y de los miedos silenciosos que guardábamos para lo que pudiera venir. El ritmo pausado de nuestras respiraciones, el latido constante de nuestros corazones, creaba una sensación de armonía y comprensión que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Finalmente, la oscuridad tras las ventanas comenzó a aclararse en tonos suaves de gris y rosa, señal de que el amanecer se acercaba. Casi al mismo tiempo, un zumbido bajo llenó la habitación cuando volvió la electricidad, las luces parpadearon al encenderse por toda la casa de Laura. Ambos alzamos la vista por un momento, reconociendo el fin de nuestro aislamiento compartido. Sin embargo, ninguno se movió enseguida. Permanecimos juntos en silencio unos minutos más, saboreando la intimidad tranquila que habíamos encontrado. Finalmente, Laura levantó lentamente la cabeza, encontrando mi mirada con una sonrisa tierna, aunque ligeramente melancólica. «Parece que nuestra noche tranquila ha terminado», dijo en voz baja, apretándome la mano suavemente. Su voz tenía un matiz de pesar, de tristeza, al saber que ahora tendríamos que enfrentar las realidades que nos esperaban más allá de este momento aislado y perfecto. «Supongo que sí», respondí con voz baja, sintiendo una sensación de pérdida que ya comenzaba a instalarse en mí. «Pero me alegro tanto de que hayamos tenido esta noche». Laura asintió despacio, su expresión se volvió más seria, más reflexiva. «Sam, antes de que te vayas, creo que deberíamos hablar un poco sobre el futuro». Mi corazón se encogió ligeramente, sabiendo que esa conversación era inevitable, y sintiendo una suave ansiedad crecer dentro de mí. «Por supuesto», respondí con calma, preparándome para sus palabras.
Ella tomó una respiración lenta y estable antes de continuar, su voz era suave pero decidida. Lo que ocurrió esta noche, la conexión que sentimos, fue real. No me he sentido tan comprendida, valorada y en paz en años. Pero al mismo tiempo, los dos sabemos que nos esperan dificultades. La diferencia de edad, nuestra relación con Ryan, y lo que la gente pueda decir, me preocupa mucho. Asentí lentamente, entendiendo por completo sus preocupaciones, y compartiéndolas también. Lo sé, asentí en voz baja. Yo también llevo todo eso en la cabeza. Pero Laura, lo que siento por ti es real, es fuerte e innegable. No quiero dejarlo escapar así sin más. Sus ojos se suavizaron, visiblemente conmovida por mi sinceridad. Yo siento exactamente lo mismo, Sam. Solo, no quiero que ninguno de los dos se precipite sin haber considerado bien las consecuencias. Nos quedamos en silencio durante un largo momento, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara entre nosotros. Finalmente, hablé con suavidad pero con firmeza, queriendo tranquilizarla. No tenemos que apresurarnos, dije. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Podemos mantener esto entre nosotros por ahora, explorar lo que sentimos poco a poco y ver a dónde nos lleva. No hay presión por definir nada ni por contárselo a nadie de inmediato. Laura exhaló suavemente, visiblemente aliviada por mi respuesta. Sus ojos brillaban con ternura mientras sonreía cálidamente y asentía con la cabeza. Gracias, Sam. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Tienes razón. No hay prisa. Un silencio tranquilo llenó de nuevo la habitación, cargado de aceptación y comprensión compartida. Eventualmente, Laura se levantó lentamente del sofá, y yo la seguí, comprendiendo que era momento de marcharme. Permanecimos de pie junto a la puerta, mirándonos con una especie de reconocimiento silencioso por todo lo que habíamos compartido, y por todo lo que aún quedaba por decir. Laura alargó la mano suavemente, tocándome la mejilla con delicadeza. Su mirada era tierna y afectuosa. Gracias por esta noche, Sam, murmuró, con una sinceridad que se notaba en cada palabra. No tenemos que correr. Solo dejémonos llevar por lo que sentimos y veamos a dónde nos conduce. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, llenándome de una esperanza tranquila y una certeza serena. Sonreí suavemente, levantando mi mano para cubrir la suya, sosteniéndola un momento contra mi rostro. No podría estar más de acuerdo, dije con dulzura. Confiemos en nosotros mismos y el uno en el otro para descubrir esto a nuestro propio ritmo. Nos quedamos así un instante más, saboreando la cercanía, sin querer romper la intimidad tan valiosa que habíamos descubierto. Finalmente, Laura dio un paso atrás, aunque nuestros ojos permanecieron conectados, transmitiéndonos seguridad en silencio. Nos veremos pronto, Sam, dijo suavemente, con una promesa oculta en sus palabras. Asentí despacio, devolviéndole una sonrisa cálida. Sí, nos veremos. Al salir al aire frío de la mañana, sentí una mezcla extraña de alegría y una suave tristeza. La nevada reciente había cubierto el pueblo con una capa de belleza inmaculada, pero era muy consciente del leve vacío que me dejaba dejar a Laura atrás. Aún así, sabía que era lo correcto, darnos espacio y tiempo para navegar con cuidado esta conexión inesperada que habíamos formado. Mientras caminaba lentamente de regreso a casa, mis pensamientos seguían con Laura, la calidez de su presencia, la sinceridad en su mirada y la fuerza silenciosa que había compartido conmigo durante la noche. Por complicado que pudiera volverse el futuro, había algo de lo que estaba seguro. Mi corazón había encontrado algo profundamente auténtico y significativo en Laura, algo que merecía ser protegido y valorado. Por mucho tiempo que nos llevase a encontrar el camino con claridad, nuestra decisión no era fácil. Estaba llena de complejidades y posibles obstáculos. Sin embargo, elegimos confiar en nuestros corazones y en el uno en el otro, decidiendo afrontar lo que viniera con calma, intención y reflexión. Ninguno de los dos sabía exactamente a dónde nos llevaría este camino,
pero estábamos dispuestos a explorarlo con cuidado, guiados por la sinceridad y honestidad que habíamos compartido esa noche. Al llegar a mi casa, el silencio tranquilo me dio la bienvenida. Pero ya no se sentía vacío. Mi corazón albergaba ahora una certeza suave, una esperanza serena y una conexión profunda con Laura. Fuera lo que nos esperara, sabía que lo afrontaríamos con respeto mutuo, comprensión sincera y afecto genuino. La noche de la tormenta nos había cambiado a ambos profundamente, revelando sentimientos ocultos y emociones inesperadas. Y ahora, mientras la luz del día se alzaba por completo sobre nuestro pequeño pueblo, comenzaba un nuevo inicio. Uno lleno de optimismo cauteloso, confianza silenciosa, y una esperanza sincera nacida del corazón.